Y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Este es Cuarto Poder, su programa para que usted participe, para que analice y escuche también los criterios de nuestros invitados de distintos puntos de opinión para aportarle un grano de arena a nuestro país. Hoy arrancamos un nuevo mes, 1 de julio del año 2020. Saludamos a Cristian Maradiaga, Ronald López en controles. Mi nombre es Ramón Ochoa y estaremos compartiendo también con invitados esta tarde y por supuesto con nuestro compañero Carlos Paz a la distancia. Así que bienvenidos y bienvenidas a nivel nacional desde cualquier parte del país que nos sintonice. Le recordamos que estamos en las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras en la transmisión en vivo en estos momentos. Tocamos el tema de la readecuación o el alivio que se generó para todas las personas, todos los hondureños que tenemos compromisos financieros, anunciado por parte del presidente Juan Orlando Hernández a inicio de esta pandemia, dentro del paquete de medidas económicas que promovió el gobierno y que hizo énfasis en ello y que iban a existir alivios para que los hondureños no sintieran lo duro que nos iba a impactar de forma económica esta crisis. Pues dentro de ese paquete de medidas económicas se habló de la readecuación de compromisos financieros que se tuviera con la banca privada y otros sectores financieros. Ya pues entrando a este mes, finalizando el mes de junio y entrando al mes de julio, que es donde la mayoría de usuarios financieros realizan sus gestiones a través de la banca privada, pues nos hemos encontrado a lo largo y ancho del país y a través de distintas instituciones financieras muchas quejas por parte del usuario. Y es que, como lo hemos hablado en los últimos programas, una queja específica que se hizo viral de una usuaria financiera donde un banco pues le readecuó esas 3 cuotas a 18 cuotas, después el banco alegó que hubo una confusión, pero no solo es ese banco y no solo es esa clienta, dentro de ese banco hay miles y miles de quejas. En otros bancos también surgen muchos inconvenientes, en donde al final, ¿qué determina la banca privada? Que ellos no pueden perder. Que si bien es cierto, existe un alivio que se da a través de esa readecuación, donde los meses de marzo, abril y mayo usted no pudo cumplir con sus compromisos, porque sabemos que la crisis al final nos afectó a todos, porque se cerró el comercio. Por lo tanto, préstamos personales, préstamos de viviendas, pagos de tarjetas de créditos, préstamos comerciales, etcétera, era bien difícil cumplir con ellos mientras el comercio estuviera cerrado. Entonces, se tomó bien en aquel tiempo, en el mes de marzo, esta solución. Quizás hasta nos confiamos nosotros como población, porque pensábamos que al finalizar, bueno, quizás pensábamos que ya para estos meses la crisis iba a estar menguando por lo menos, pero cosa que no es así, que la crisis va a seguir y no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir sufriendo estos impactos económicos. Pero se tenía estipulado que ya para estos meses uno podía salir a hacer dichas gestiones, dichas diligencias de alivio. Y la sorpresa es esa, pues, que la gran cantidad de quejas surge porque los bancos realizan dicha readecuación de esos préstamos que se derivan de pago de capital, pago de intereses, pero al final esos intereses muchos de los bancos los están capitalizando. ¿Qué significa eso? Que usted después va a tener que pagar, o sea, se lo meten dentro de la propuesta del préstamo, eso hace que se alargue la deuda y al final usted tiene que pagar intereses sobre intereses. O sea que se le readecuan las 3 cuotas, en algunos casos a 5, 6, 7, 8 cuotas más, o le dejan la misma cantidad de cuotas, pero la cuota mensual le sube de como lo tenía usted estipulado antes. Entonces, se habla de créditos que se le readecuan cerca de 20.000 empiras y usted al final termina pagando a lo largo del préstamo más de 100.000 empiras. Entonces, ¿qué es esto? ¿Estamos hablando de un verdadero alivio o de un negocio más para la banca privada? Porque prácticamente nos están vendiendo un nuevo producto financiero. Le están otorgando préstamos prácticamente para estas 3 cuotas que usted no pudo cancelar. Entonces termina pagando
más de la cuenta. Ahí hay una gran cantidad de quejas. Vamos a abrir las llamadas telefónicas para que usted también pueda participar y nos pueda contar si ha acudido a una institución bancaria a que le realicen este trámite de la readecuación de las cuotas. Pero antes le recuerdo que somos una cortesía de diario digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance, que a través de las plataformas web usted puede estar permanentemente informado, noticias veraces y por supuesto el trabajo de investigación que realiza un connotado grupo de periodistas de diario digital El Pulso nos lleva a analizar la verdad, la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Así que visite su página web www.elpulso.hn o en las diferentes redes sociales, búsquenos como El Pulso. Nos están dejando morir, dice esta nota, que lo invitamos a indagar sobre ella el día de hoy. Nos están dejando morir y nos exponen al COVID, denuncian pacientes renales. Y es que la precaria situación que viven los pacientes renales en la capital, ya que Diálisis de Honduras les ha limitado la cantidad de tratamientos que les salvan la vida, según se ha informado, la empresa tiene poco personal porque al menos 20 de sus empleados están aislados por sospechas de COVID-19. Así que están sufriendo de manera terrible los pacientes renales en nuestro país. Si de por sí, mire usted, ya el año pasado escuchábamos quejas latentes de este sector de nuestro país, que es grande. Hay una gran cantidad de pacientes renales en Honduras. Ya venían dándose falencias en el sistema de salud y hoy, pues con la crisis del COVID-19, esto ha aumentado y ellos alzan la voz y exigen que se les pueda solucionar esta problemática que tienen los pacientes renales en nuestro país. Y así hay otra gran cantidad de pacientes en Honduras debido al colapso de los hospitales, ya que los principales centros asistenciales han agotado su capacidad para atender pacientes con COVID-19, han rebasado el 100% esa capacidad. Y esto hace que el énfasis del personal médico, del personal sanitario en general, de enfermeras, equipo técnico e incluso administrativo, hace que se enfoquen específicamente en pacientes con COVID-19 en la mayoría de hospitales de nuestro país y descuidan otras salas, descuidan al paciente que llega por temas oftalmológicos, descuidan al paciente de medicina interna, descuidan al paciente por temas de ortopedia porque no hay capacidad. No se han contratado aquellos 10,000 empleados del sector salud que se dijeron con esa ley, bueno, se me olvida el nombre específicamente, ley para esta crisis, para paliar esta crisis de la situación del COVID-19, donde se aprobaron los 12,000 millones de lempiras, que se estableció que iban a construir 90 centros de salud, 11 hospitales y que en 6 meses ya íbamos a estar viendo los primeros avances y que iban a darse la contratación de unos 10,000 personas dentro del campo de la salud. Aún no lo hemos visto y estamos esperando todavía como población y nos hacemos siempre la pregunta, ¿dónde están los hospitales? Que por cierto surgen otras denuncias que el señor Axel López tuvo que subcontratar a otros 50 proveedores para armar dichos hospitales móviles que aún no llegan a nuestro país. Los esperamos para este mes y no sabemos de qué manera o qué tipo de hospitales vamos a tener en Honduras. Así que entramos en materia con este tema de la economía de nuestro país, de los compromisos que tenemos los hondureños con la banca privada y de la manera como han actuado los bancos en Honduras. Si bien es cierto, son comercios, son negocios que pues viven de un lucro, como todo comercio en nuestro país. Así es la banca privada, pero en este tiempo de crisis, ¿por qué no socarse la faja? Si todos lo hemos hecho, a la fuerza todos lo hemos hecho. Mire, los únicos que no han sufrido en esta crisis son los supermercados, son las ferreterías que ciertas semanas al principio estuvieron cerradas, de ahí se les permitió la apertura. Los mercaditos, pulperías, pues han estado vendiendo en los distintos barrios y colonias. Las gasolineras no han parado y las farmacias. Pero todo aquel que tiene una tienda de ropa ya tiene 4 meses de estar sufriendo. Se ha apretado la faja. Todo aquel que tiene distintos comercios de productos suntuarios que no son relevantes en esta crisis, como joyerías, venta de zapatos, lociones, etcétera, han estado sufriendo y se han socado la faja en estos 4 meses. La gran empresa también ha estado sufriendo. Hay empresas que tienen 4 meses de estar cerradas, constructoras grandes. Ya se habla de una
constructora de un político muy conocido en nuestro país, que fue candidato a la presidencia, que tuvo que despachar a la mayoría de su personal, los despidió y algunos los recontrató por hora, porque la crisis también ha tocado a esos grandes emporios de nuestro país, que muchos de ellos pues tampoco han querido socarse la faja, y al final con el primero que se desquitan es con el empleado. Entonces podemos hablar del microempresario, del que tiene un taller, una fábrica de tortillas, una venta de pollo frito. Se ha estado socando la faja también durante estos 4 meses. Los vendedores ambulantes, los que viven del día a día y el que vende sus cositas a través de internet, porque la mayoría de la economía en nuestro país es economía informal, se han estado socando la faja. Periodistas incluso, ojo, mire, la crisis ha llegado hasta medios de comunicación donde periodistas independientes han tenido que cerrar sus espacios porque no hay ventas de publicidad en estos momentos. Entonces, al final, todos hemos sufrido, y la banca privada, ¿por qué no puede aportar un poco de lo que tanto ha ganado en nuestro país? Que la mayoría de estas instituciones financieras son de capital extranjero, son grandes emporios que tienen la capacidad de asumir en una crisis, o sea, de asumir ciertos meses donde no puedan generar ganancias, ¿cierto? ¿Qué venden los bancos? Dinero. Ese es su principal producto. Y ellos también, este dinero, pues lo generan a través de un interés que ellos pagan a través del dinero de los cuentavientes, que también se les otorga un interés por sus dineros, también a través de otros elementos financieros en el extranjero. Es cierto, y el dinero tiene un valor, tiene un costo, pero tampoco pueden ser tan desalmados. Si con esta readecuación que están haciendo más bien están ganando más, porque están vendiendo un producto financiero donde ellos no pierden, siguen generando intereses. ¿A quién tenemos a través de la línea telefónica? Don Julio Quintanilla, perfecto, ya está uno de nuestros invitados esta tarde. Don Julio Quintanilla fue presidente de Banprovi en el gobierno del Poder Ciudadano, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida esta tarde. Bienvenido a Cuarto Poder, le saluda Ramón Ochoa. Buenas tardes, licenciado. Un saludo a la audiencia que en este momento escucha ese potente medio de comunicación. Muchas gracias, don Julio. ¿Cómo mira usted la situación que está viviendo en estos momentos el pueblo hondureño? Las quejas que han surgido en estas últimas semanas, porque la banca privada pues no quiere perder, y esas readecuaciones que se prometieron al inicio pues al final vienen siempre afectando al pueblo hondureño, porque es el que sigue pagando eso, aunque en otra fecha, pero sigue pagando esos intereses, y la banca privada pues por lo que vemos no quiere ceder y no quiere perder ni un pequeño porcentaje. Bueno, en realidad, licenciado, desde hace 10 años este país está sometido a una colosal corrupción y la incompetencia de muchos de los funcionarios. Pero puntualmente hablando sobre el tema, es que también no ha habido la comunicación oportuna por una parte, y dos, que las decisiones no han sido las correctas. ¿Qué es lo que ha pasado? Al final de cuentas, han dejado que los bancos hagan lo que, digamos, al criterio de ellos, y muchos bancos han incurrido en abuso de, digamos, en las decisiones que ha tenido que ver, porque hay situaciones en las que la gente le suspendieron sus contratos de trabajo, y al suspender los contratos de trabajo, por supuesto, suspenden los salarios. Es lógico que ahí la gente no tenía dinero, no tenía ingreso para poder pagar esas cuotas. Ok, que digamos que la decisión esta de prorrogar, digamos, si alguien terminaba en X mes, póngale en 20 años, el plan de pago o el periodo de pago de un préstamo de vivienda, lo lógico sería que lo hubiesen, por ejemplo, cobrado tal vez los intereses ahora y dejar el capital para 3 meses después. Sin embargo, las denuncias son de que hasta 18 meses han prorrogado los plazos los bancos intermediarios, y de esa forma realmente están afectando, bueno, algunos dirían asaltando a los pobres clientes que por necesidad se han visto sometidos
a sacar esos préstamos en los bancos y que realmente pues la política no ha estado orientada realmente a favorecer a la gente que por diversas razones han dejado de recibir ingresos o que sus contratos de trabajo han sido suspendidos. Así es, muchas gracias, don Julio, por acompañarnos. Les pedimos que se mantenga en la línea para que podamos ampliar también con don José Luis Moncada, que ya está con nosotros, me dice Cristian, a través de la videollamada. Le damos la bienvenida a don José Luis Moncada, precandidato del Partido Liberal y ex presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y de entrada le consultamos su opinión sobre este debate que se genera de la banca privada, las políticas públicas que se han aplicado para estos incentivos y, por supuesto, las quejas de la población. ¿Cómo mira el panorama, don José Luis? Bienvenido. Bueno, gracias, muy amable Cristian y don Carlos, un gusto saludarlos y estar en este prestigiado programa. Indiscutiblemente ha habido mucha inquietud por parte de los usuarios del sistema financiero sobre estas respuestas que de inicio se están viendo de parte de los bancos a la situación particular que se generó a través de las resoluciones de la Comisión de Bancos y Seguros, que generaron un alivio de 3 meses para las personas que tuvieran un crédito, ya sea de vivienda, de automóviles, personal, la tarjeta de crédito, y que de una u otra manera fueron afectados por el COVID. La normativa lo que establecía es que, en pocas palabras, había como un paro del pago, es decir, no se iba a cobrar ni el capital ni los intereses por esos 3 meses, es decir, dándole un poco más de liquidez a las personas que de una u otra manera son afectadas porque desempleo, falta de ingreso de su negocio u otras condiciones adversas. Y que a partir del 1 de julio, que es hoy, se iniciaba un proceso de reformulación o de refinanciamiento de esos créditos. La Comisión emitió una nueva resolución la semana pasada, donde igualmente informa que los bancos podrán ampliar esos plazos de gracia con sus clientes, ¿verdad? Y que podrán tener hasta el 30 de diciembre para poder definir esos nuevos planes de refinanciamiento y de reestructuración del crédito. Hay un poco de falta de comunicación de un tema que no es fácil, que no es complejo poder expresar cómo puede financieramente el banco plantear cómo queda la cuenta de cada uno de los hondureños. Recordemos que lo que implicó estos 3 meses es que el banco no cobró ni capital ni intereses corrientes, que son los normales que tenía en el compromiso que se adquirió. Igualmente, a partir del reinicio de la negociación, no van a haber intereses moratorios por los 3 meses que no se hicieron pago. Recordemos que cuando usted no paga a tiempo, aparte de los intereses corrientes, tiene intereses moratorios por no pagar a tiempo. En este caso, los intereses moratorios y cualquier otro gasto quedaron suspendidos, es decir, no se están aplicando. Entonces, ahora lo que procede es poder definir de nuevo el monto de esa deuda. Esto consiste en cómo capitalizar en ese saldo que tenía esos 3 meses que no se pagó ni capital ni interés corriente. El dinero tiene un precio en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la gente lo que podría ver es que decir, bueno, me amplían a 3 meses más, si debía 40 cuotas, son 43 cuotas. La realidad es que financieramente la corrida no se hace de esa manera, ¿verdad? Recordemos que usted acumuló tres pagos, que supongamos que fueran 3 pagos de 40,000, son 120,000, donde está capital e intereses corrientes. Esto tiene una proyección financiera diferente porque el dinero tiene precio en el tiempo, ¿verdad? Entonces, las corridas que hacen los bancos se diferencia cada una de la otra de cómo va a ser esa acumulación de capital de esos 3 meses en los cobros que le va a hacer a los usuarios. Yo en este momento espero que los bancos inicien un proceso de educación financiera y explicar más a las personas cómo es que va a quedar realmente su nuevo saldo, cómo va a quedar su cuota, y lo que yo entiendo que andan buscando, que la capacidad de la cuota que la persona negoció en X momento, porque tenía esa capacidad, no va a ser afectada en forma directa cada mes, sino que esa es la proyección de que no le afecten ni le aumenten las cosas, y por eso a veces sobrepasa los 3 meses que las personas están esperando.
Ese es un tema, es un tema complejo financieramente que hay que manejar. El precio tiene un dinero en el tiempo. No son los mismos 60.000 lempiras hoy que 60.000 lempiras en el 2040, me explico. Entonces, es un tema un poco complejo matemáticamente hablando, actuarialmente hablando, que tiene un tipo de proyección, donde los bancos van a tener que ser muy transparentes, muy claros en explicarles que esa moratoria que se le dio de 3 meses tiene unos efectos. Tuvo un alivio en este momento, pero tiene unos efectos en el tiempo por el precio que tiene el dinero. Muy bien, don José Luis. También le damos la bienvenida a don Carlos Paz. Nos acompañan con sus consultas esta tarde nuestros invitados. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa, compañeros en estudio. Buenas tardes, licenciado Julio Quintanilla, expresidente del Banco de la Producción y la Vivienda. Gracias por compartir con Cuarto Poder Radio Europa. Buenas tardes, licenciado José Luis Moncada. Le consulto al licenciado Julio Quintanilla cómo funciona Banprovi, porque ese es el problema. Ahí hay créditos para vivienda que es con dineros de Banprovi, y él supone que la tasa de interés no es la comercial establecida en la política del banco que financia la hipoteca, digamos, una vivienda, y es donde se ha dado el más grande de ese precio que tiene el capital que menciona el licenciado José Moncada. Licenciado Quintanilla. Bueno, la cuestión es que la comunicación... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, gracias, licenciado Paz. Sí. La cuestión es que hay una serie de errores en este tema, porque la circular que envió el Banprovi a los intermediarios financieros es de fecha 15 de junio. Para empezar, esto debió haberse hecho allá por el 10 de marzo, que fue cuando, 10-12 de marzo, que fue cuando se hizo se empezó, digamos, la cuarentena, y que empezó el manejo de la crisis, el mal manejo de la crisis, se puede decir, de la crisis de la pandemia del COVID. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que ha habido... la comunicación ha sido inoportuna, porque he visto una circular firmada, enviada más bien por el Banprovi del 15 de junio, y en la que digamos está bien definido este asunto. Por eso decía yo, y creo que más o menos José Luis se pronunciaba en esos términos, que los bancos, por supuesto, que tienen una tasa de interés, y deben, por ejemplo, pues me parece a mí que hubiera sido un buen criterio cobrar los intereses ahora y dejar el capital para los últimos 3 meses que se prorrogan al final del plazo que fue otorgado el crédito. Pudiera ser esa una de las salidas, pero en general creo de que no ha habido una adecuada comunicación de parte de Banprovi hacia los intermediarios financieros, y por esa razón algunos de ellos han abusado en el manejo o en la administración con sus clientes de las cuotas que corresponde pagar a aquellas personas que tenían esas digamos, financiamientos para créditos de vivienda o de otra naturaleza. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, en los medios de comunicación se informa y se dice que el gobierno está manejando una política financiera de tasas bajas. Por ejemplo, le han estado hablando de que bajaron las tasas de interés al 7,5%. Pero ¿qué sucede? Que eso es una farsa, porque le están diciendo a la gente que bajaron a la tasa, y la gente dice, bueno, durante los próximos 20 años yo voy a pagar esa tasa del 7,5%. Es una farsa. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que lo que se pacta en esos préstamos son 7.5 en los siguientes 10 años, y en los otros 10 años de un plazo de 20 años los bancos van a cobrar la tasa de mercado, es decir que puede ser 12, 15, 20%, no sabemos qué va a pasar en 10 años, por ejemplo. Entonces dejan a los bancos a que cobren, digamos, al criterio de ellos, esa tasa de interés. Creo de que para empezar, ahí ha habido una gran mentira del gobierno de decir que han bajado las tasas de interés. Realmente lo que están haciendo es postergando
la recuperación de los créditos a una tasa superior o tasa de mercado en los próximos 10 años. Hay otra institución, don José Luis Moncada, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, donde usted fue presidente y creo que en su tiempo se creó la unidad, ¿verdad?, de protección al usuario financiero. En estos momentos de tantas quejas que surgen por la población, ¿qué papel debe jugar la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? Indiscutiblemente es muy importante el papel que juegue. Yo creo que aquí han habido varias cosas que han contaminado una solución interesante para la población hondureña. En primer lugar, el presidente de la República se ha puesto enfrente a decir, ya les conseguí esto de los bancos no les tienen que cobrar intereses, los bancos no les tienen que cobrar. Entonces creó una expectativa más allá de una realidad técnica, operativa y financiera, ¿verdad? Entonces, ahí vamos debilitando un poco la capacidad de análisis de las personas y que muchas personas no tienen educación financiera como corresponde. Número 2, yo creo que los bancos no han reaccionado de una forma propositiva a educar e informar en forma transparente a sus clientes en qué consistía este alivio por 3 meses. O sea, recordemos que el alivio tenía que ser solicitado por la persona informando al banco, bueno, yo tengo un crédito de vivienda con ustedes, pero mis ingresos se fueron mermados porque fui despedido o mi negocio está cerrado, no puedo. Entonces ya se mide un grado de afectación, se le da el beneficio. Pero ahorita viene la parte de negociación, de reformulación y reestructuración del crédito. Y ahí es donde el banco tiene que tener la mayor claridad de informarle cuál es la operación financiera que procede en ese momento. ¿Qué pasó con esos 3 meses de capital e intereses que no se compraron? ¿Cómo se van a manejar y cómo se van a reflejar para que realmente usted cumpla con el compromiso que adquirió con el crédito? Porque este es un tema que así se maneja. Es decir, hay gente que tiene créditos a 15, a 20 años, entonces el dinero tiene un valor en el momento. Es decir, si usted dice 60,000 lempiras, pero no es el valor en este momento. Es decir, de aquí a 20 años el dinero tiene otro valor. Entonces son unas corridas financieras que tienen una fórmula un poco especial, que la hace una tabla Excel en la computadora que le establece cuál es, y usted le fija los parámetros. Entonces, todo este tipo de situaciones técnicas tiene que informársele realmente al cliente. Yo coincido con Quintanilla que de repente le hubieran dicho, usted paga los intereses, deje el capital para después, para no tener este tipo de afectación. Porque aunque hubo un alivio de 3 meses, siempre va a tener que pagar. Y este alivio representa un costo y eso es lo que está reflejando. Yo creo que los bancos deben de tomar una campaña educacional, preparar su recurso humano a sus oficiales de crédito para que puedan informar con la mejor detalle al cliente qué es lo que está pasando. Y en ese sentido ahí interviene la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con la Unidad de Protección al Usuario Financiero, creado en el 2009 por mi persona, interesado en proteger al usuario financiero. Porque yo creo que el ente supervisor, el ente estatal, tiene que velar por el proveedor, pero también por el usuario y especializarlo, porque anteriormente usted tenía la Fiscalía de Consumidor o el Ministerio de Industria y Comercio, pero ninguno de los dos es especialista en tema financiero. Y eso nos abrió la puerta a abrir esta unidad, que es un ejemplo que se implementa en otros países. Y también obligó a los bancos a tener mayor educación financiera, a capacitarse y a atender mejor para que no reciban denuncias o quejas de los usuarios. El procedimiento es bien fácil. Si usted va al banco y no está de acuerdo en lo que se está haciendo, usted llena un formulario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se lo da al banco, el banco tiene un pedido de responderle. Si usted no está de acuerdo con lo que el banco, usted agarra esa hoja, la lleva a la Unidad de Protección al Usuario Financiero, presenta la solicitud para que intervenga la comisión. La comisión hace una investigación de ambas partes, analiza qué es el producto que ofreció el banco, en qué consiste y cuál es supuestamente el derecho que se le está incumpliendo al usuario. O al revés, si el usuario está pidiendo más allá de lo que fue pactado. La comisión emite una resolución donde dice el banco tiene que cumplir con esto y esto. O dice el usuario, no, bajo lo pactado usted no tiene más derecho que lo que ya está contemplado en X o Y instrumento, llámese contrato, llámese póliza o lo que sea. Entonces la comisión tiene que fortalecer esa capacidad en este momento en varias vías. En uno, ser más expedito y comunicarle al usuario qué fue lo que resolvió. Y en nombres sencillos, en explicaciones sencillas, qué fue lo que pasó y qué es lo que el banco tiene que hacer.
¿Me explico? Igual los bancos tienen que tener campañas para educar al consumidor en dónde está. Se han dado algunos casos que han salido en las redes sociales. Algunos, yo entendería que los bancos reconocieron su error, le hicieron otra oferta a la persona y están negociando en este aspecto. Pero yo creo que esto va a ser un proceso que se va a ir adaptando. Y a mí me preocupa que el tema se politizó mucho y que se está queriendo desviar el tema de Inverso Honduras y ahora se está orientando a que los bancos son los malos, ¿verdad? Yo creo que un gobernante no debe confrontar a los ciudadanos. El presidente salió diciendo, bancos cumplan, nosotros ya cumplimos, Banprovi, pero es que no confundamos, Banprovi es un banco estatal de desarrollo, que son otros fondos. La banca privada responde a un compromiso y una obligación de cuidar los depósitos de todos los hondureños. No puede trabajar de una manera indisciplinada o arbitraria o lo que el gobierno piense. Tiene que cuidar los intereses de los depositantes y el banco es un intermediario entre el que requiere recursos y el que tiene recursos ahorrados y tiene que generarle unas utilidades. Es decir, ahí está lo que es la tasa pasiva y la tasa activa. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso decía, el presidente y los funcionarios no pueden crear controversia o conflicto entre los propios ciudadanos. Debe ser más bien un vehículo para generar que aquellos den el servicio y aquellos demanden el servicio en la mejor forma, ¿verdad? Yo creo que Honduras ya está suficientemente comportada para que creamos, el propio gobernante cree esas condiciones, o se olvida que estamos en una economía de libre mercado, donde sí es cierto, hay una supervisión, hay un cumplimiento, el fin y objetivo mercantil no lo podemos quitar. Sí, don Carlos Paz. Hay distinguidos licenciado Julio Quintanilla y licenciado Moncada. Ahí es donde hay un problema, porque estamos hablando de que el decreto incluyó todos los tipos de crédito y hablamos de la modificación, digamos, de los fondos que manejan los bancos de Banprovi para hipotecas de vivienda o para apoyo a la producción. Y la consulta, por eso es que iniciamos con el licenciado Quintanilla, que estos fondos se entiende que el banco los maneja con una política diferente. Les pongo un ejemplo de una hipoteca. Yo pago o pagaba 4.200 mensuales por un periodo de 20 años, que son 240 cuotas. Con la readecuación me dice el banco que presta los 12.600 y no debo los 3 meses. Pero al finalizar ya no tendré que pagar las 43, no son 43 cuotas, sino que son 46 cuotas de 7.064 lempiras. Esos casos así de mínimo, así como habla de que desde poco se dan los de 20.000 y hasta los de 100.000. Entonces, por eso queríamos establecer la diferencia con los fondos que maneja Banprovi o que los bancos manejan de Banprovi y lo que él dijo del capital, y que los bancos tienen su propia política de interés. La consulta es la misma por los dos. Iniciamos con el licenciado Quintanilla. Sí, yo creo, licenciado Paz, que el sector privado y mucha gente en el país se queja de que no existen reglas claras, ¿verdad? Ok, que por ejemplo he dicho de que la comunicación o la circular fue inoportuna porque fue hasta el 15 de junio. Ok, entonces no ha habido unas políticas claras en el manejo de esta situación. Ok, digamos que los bancos han empleado su criterio porque ellos empezaron a tener problemas de impago de aquellas personas que le suspendieron sus salarios, sus contratos de trabajo desde marzo. Entonces, pues es lógico que los bancos tenían que proceder a tomar alguna decisión, o de repente los prestatarios en este caso pues se abocaron a los bancos y les dieron ese tratamiento porque no habían reglas, no había ninguna circular que les estableciera cómo manejar esa situación. Claro, yo me he estado refiriendo, aunque José Luis, por ejemplo, hablaba de créditos en general, de diversos tipos de crédito, yo he estado abordando el tema de créditos de vivienda porque en realidad lo que generó, digamos, el debate y la polémica
fue un video que sacó una señora ahí quejándose de que le estaban cobrando, creo que hablaba de unas 8 cuotas más, ¿no? Ok, por eso es que yo decía de que, y José Luis estuvo de acuerdo conmigo, en que creo que una regla clara hubiese sido de que las primeras 3 cuotas que el gobierno autorizó para que se prorrogaran, pues ahí se hubiese cobrado la tasa de, digamos, las cuotas, que en este caso, así como lo plantea usted, licenciado Paz, está hablando de una cuota nivelada de 240 pagos. Entonces, digamos que en este caso serían 243 pagos, pero las últimas 3, en la cuota 241, 242 y 243, que las personas solo pagaran lo que corresponde a capital. ¿Por qué? Porque ahora, desde ahora ya hubiesen cobrado lo que corresponde al interés pactado en el, digamos, en el contrato o en el préstamo otorgado, ya sea con fondos de sea con fondos de Banprovi. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema que yo veo en esto? La falta de comunicación oportuna del gobierno respecto a sus intermediarios financieros, que en este caso son los bancos, las cooperativas y otras sociedades financieras. Sí, don José Luis. Mire, indiscutiblemente ahí hay 2 temas. Un tema es la operatividad y cómo el comportamiento va a tener la banca privada, que son recursos propios, y otra cosa son los créditos en redescuento con Banprovi, que la misma normativa de la comisión dejó un texto donde dice que en el caso de los créditos con redescuento es Banprovi que va a definir cómo se va a manejar, ¿verdad? Sí, va a tener una disposición diferente en el manejo de estos cobros de las 3 cuotas que se suspendieron. Mire, son capitales diferentes. Banprovi puede hasta regalar si quiere, y supuestamente esa es la instrucción del presidente de la República, ¿verdad? Y creo que Banprovi está teniendo algunas situaciones técnicas financieras que va a tener que respaldar, porque creo que fue al Congreso, el Congreso le va a aprobar, o no sé si ya le aprobó, este tipo de operaciones que son diferentes a lo de la banca privada, que funciona con recursos propios de los depósitos que recibe de los ahorrantes, donde tiene que tener unas tablas financieras para ver cómo recupera esos intereses que de una u otra manera dejó perder por 3 meses y el capital de un crédito que ya se asumió un compromiso. Es decir, para mí el alivio fue oportuno, tal vez se hubiera visto de una manera diferenciada entre el capital e intereses para no afectar en las cuotas posteriormente cuando usted hace la corrida financiera a 20, 25 años, donde el valor de dinero cambia sustantivamente, ¿verdad? Entonces, yo reitero que creo que falta comunicación, falta un poco de educación financiera y explicarle bien a la persona. Es decir, si usted le dice, bueno, mire, usted se ahorró 40,000 lempiras en 3 meses, yo tengo que correrlos. Pero si yo digo, bueno, pero mire, yo tengo los 40,000 lempiras, bueno, págamelos ahora y volvemos a la normalidad. A usted no se le va a afectar la cuota ni se le va a correr el tiempo de pago, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene esas condiciones, ¿verdad? Ahí es donde los bancos van a tener que tener una inteligencia, una ingeniería financiera para ver cómo diseñan ese tipo de nueva reestructuración o refinanciamiento con los usuarios financieros. Don José Luis, entonces, con esta readecuación y con estas denuncias que han subido los bancos, que incluso se establece que ya tienen el paquete listo, que prácticamente es un préstamo que le están otorgando los bancos por estas 3 cuotas. O sea, estamos hablando de un nuevo producto financiero. Entonces, los bancos no están perdiendo, don José Luis. Más bien están ganando más de lo normal. Los bancos no pierden, es decir, perdieron en ingresos en 3 meses de capital y de intereses, me explico. Pero ahora están viendo la proyección a mediano y a largo plazo, cómo recuperan eso, porque fue un crédito que se dio. Es decir, la gente quisiera ver una condonación y no puede hacer una condonación porque no puede afectar el patrimonio de los depositantes, ¿verdad? Sí, hay otra opción de esa que dicen, bueno, este es su préstamo normal y ahora por estos 3 meses le vamos a hacer un préstamo pequeño para no afectarlo y a ver cómo usted lo paga, para que no tenga una corrida a largo plazo que le puede salir más caro. Entonces, hay diferentes líneas de salidas que los bancos están definiendo. No puedo decir cuál es la mejor, cada banco tiene su política particular y lo que yo creo que aquí es falta de comunicación oportuna y un poco de educación financiera, ¿verdad?
Sí, sí, les consulto entonces. Estamos escuchando esos mensajes del presidente, estas declaraciones que hace son demagogia. Es decir, ya cumplimos y ahora cumplan los bancos, porque la explicación que nos dan es muy clara y lo entendemos. Los bancos es una empresa donde el dinero se reproduce por sí mismo. ¿Aceptaríamos que es demagogia entonces de parte del jefe de Estado? Mire, yo pienso que sí, yo pienso que es un tema político, es decir, el gobierno no ha tenido una respuesta contundente de aportación del gobierno. Entonces están buscando que otros operadores del sector privado puedan solucionar la incapacidad o la no capacidad que tiene el gobierno para dar respuesta a subsidios de salarios y una gran cantidad de cosas que en otros países se han hecho. Entonces, traslada la problemática a los sectores, ¿verdad? Y este es un caso que le está trasladando a los bancos. Y los bancos tienen que tener la capacidad de reaccionar. Mire, yo le puedo dar un ejemplo muy sencillo. Si usted compra en enero a crédito en una pulpería, en enero de este año, y usted le paga en diciembre al pulpero, ¿usted cree que el pulpero ganó algo si usted le pagó 12 meses después? Cuando él puede adquirir bienes y productos en diciembre y le van a salir más caros porque hubo inflación, porque hubo esto, hubo el otro. La persona va a tener que decir, mire, me debías 4.000 lempiras, me lo está pagando 12 meses después. No son los mismos 4.000 lempiras de enero, porque no me sirven para lo mismo. Por poner un ejemplo sencillo, ¿qué es lo que está pasando en la banca en este momento? Es decir, si yo tengo 3 cuotas y se las voy a pagar de aquí a 20 años, esos 60.000 lempiras de esas 3 cuotas no es lo mismo de aquí a 20 años. Es decir, porque el valor del dinero ha cambiado. Una explicación sencilla de una estructura financiera que es un poco compleja y que la gente no está asimilando. Por eso le digo, si la gente tiene capacidad de pagar 2 meses o 3, los 3 de eso que le dieron, que lo haga. Sino que quiera un crédito a corto plazo, donde siga pagando su cuota y pague una cuota pequeña por esos 3 meses, que le sale mejor que se lo acumulen o que se capitalicen a 20 años. Y nosotros entendemos, don José Luis, o sea, es lógico, son comercios, no pueden perder, nadie quiere perder. Pero en estos momentos de crisis, como yo decía al inicio, si todos nos hemos socado la faja, hasta el más pequeño, hasta el más humilde, y le pregunto a don Julio Quintanilla, ¿tiene capacidad la banca privada de nuestro país en estos momentos para tomar medidas más flexibles y para pues ellos también aportarle algo a nuestra sociedad, aportarle algo a nuestros pobladores en cuanto a incentivos mayores? Porque por lo que vemos y las acciones que están tomando, no están perdiendo absolutamente nada, sino que más bien están ganando, don Julio Quintanilla. Bueno, en realidad yo creo de que más que ser, como le dijera, rebajar las tasas de interés o este tipo de políticas, es que sean, digamos, justos, correctos en el cobro de las cuotas y de la aplicación de en los análisis que se hagan, por ejemplo, de la recuperación de los créditos, pues que no abusen en el manejo de las tasas y lógicamente de las cuotas que la gente tiene que pagar, o como ese es el caso de la denuncia que habla de que le incrementaron hasta 8 cuotas más, ¿verdad? Entonces, como decía anteriormente, el debate se ha generado precisamente por esa denuncia de esa señora que salió ahí en las redes sociales. Pero también quisiera referirme a todas las mentiras que hace el gobierno, por ejemplo, o que da el gobierno cuando habla de esa política financiera, que la economía está boyante, que hay recursos para financiar todas las actividades productivas. Al final de cuentas, licenciado Paz y Ochoa, esto todo es una mentira, es una gran farsa, ¿verdad? Además de la gran corrupción y la incompetencia, usted tiene, por ejemplo, que la gente, cuando habla sobre todo, digamos, de los productores de granos básicos o de productores agropecuarios, que son de los que más problemas plantean en sus créditos por los problemas que se derivan del agrícola y del verano y de todos estos fenómenos climáticos que afectan la producción agropecuaria. Cuando van a los bancos, allá les dicen que no hay fondos, ¿verdad? Entonces hablan de miles de millones destinados a financiar X o Y línea de crédito o actividad productiva, y cuando van a los bancos les dicen que Banprovi no tiene esos fondos, ¿verdad? Entonces,
o el mismo gobierno, por ejemplo, que debería de asignarle recursos a Banprovi para que pueda atender estas demandas de readecuación de deudas de los productores, pues realmente no hay tal dinero. Es decir, han venido de mentira en mentira. Entonces, por eso es que cuando usted oye que, digamos, algún sector, sobre todo los productores agropecuarios, digamos que hacen manifestaciones, huelgas o protestas, pues les dicen que les van a resolver problemas y se les va a asignar recursos, ¿va? Entonces la gran mentira está en que no ponen los recursos en Banprovi y realmente esto se trata de dinero, ¿verdad? Es decir, si usted va a readecuar deudas o manejar o implementar alguna política crediticia es porque va a poner la plata, ¿va? Y entonces Banprovi ha estado trabajando con los 10.000 millones de lempiras que se autorizaron allá por el 2008, cuando la crisis financiera afectó la economía global, y entonces aquí se tomaron una serie de medidas anticíclicas. Entonces se asignaron, en esos días se hablaba de 500 millones de dólares y se le trasladó en ese fideicomiso al Banprovi, y realmente con eso es que ha estado trabajando Banprovi. No es que este gobierno durante los últimos 10 años no le han puesto plata a Banprovi. Es decir, que con la recuperación de los recursos de ese fideicomiso es que han estado ofreciéndole nuevos créditos a los productores, ¿verdad? En realidad no ha habido una política financiera que ayude a los productores porque al final de cuentas no hay ni fondos, entonces la gente cómo va a resolver sus problemas. Esto se trata de políticas claras y que si se va a hacer promesas de financiamiento, pues entonces se pone la plata, pero todo es una gran farsa, es una gran mentira. Disculpe que lo interrumpa, licenciado Quintanilla. Acá en esta casa de radio, Cuarto Poder, la presidenta de Banprovi ha manifestado que tienen 25.000 millones, de los cuales ya colocaron más de 1.000 millones para reactivar la economía. Esto incluye el famoso seguro que está ofreciendo el gobierno. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que pasa es que no entiendo yo que lo que se está hablando es del fondo de garantía que se ha prometido, pero también ahí hay algunas deficiencias que los mismos productores se quejan de que no hay una política clara, ¿verdad? Y como he dicho, es el gobierno el que tiene que comunicar, consensuar y establecer claramente cómo se van a manejar esas políticas, porque en realidad este tema del fondo de garantía, cualquiera que oye eso, estamos en el mejor de los mundos, ¿verdad? Y en realidad, al final de cuentas, por ejemplo, el que va a quedar con ese problema es la generalidad de los hondureños, ¿verdad? Porque también aquí hay, así como hay excelentes prestatarios en los diferentes sectores de la economía, también hay tramposos, ¿verdad? Miren el caso de Banadesa, ¿verdad? Ese montón de políticos que van ahí a esa institución a sacar préstamos, nunca los pagan, y es lógico que esa institución permanentemente ha tenido que estar siendo subsidiada por el pueblo de Honduras. Entonces, aquí hay mucha mentira y hay mucho también falta de reglas claras en el manejo de las políticas de crédito. Mire lo que establece don Juan Orlando Hernández para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo. Don Juan Orlando Hernández, a través de este comunicado que me presentaba Cristian, donde prácticamente él dice que ahí hicieron su parte. ¿Qué esperan los bancos y otras instituciones financieras para readecuar las deudas de marzo, abril y mayo del 2020 sin cargos adicionales y sin costos a miles de hondureños afectados por la pandemia? Ya hicimos nuestra parte a través de Banprovi, ahora les toca a ustedes. Cuando dice sin cargos adicionales y sin costos a miles de hondureños, entonces estamos hablando todo lo contrario de esas soluciones que están presentando los bancos, porque al final el usuario sí está pagando cargos adicionales por esas 3 cuotas. Don José Luis, entonces, ¿quién nos está mintiendo? ¿Don Juan Orlando Hernández, los bancos, o no hay una comunicación clara, o no hay reglas claras específicas para este tiempo de crisis, como dice don José Luis Quintanilla? Don Julio Quintanilla, perdón. Mire, yo pienso que el presidente de la República quiere que los bancos actúen como Marco Gobran, ¿verdad? Que en 48 horas paguemos 47 millones de dólares, no tengamos un contrato, no pidamos garantía y ni sabemos qué es lo que estamos comprando, ¿verdad?
Él quisiera que los bancos actuaran así, en esa forma irresponsable, ¿verdad? Realmente yo creo que es un tema de comunicación. Ya la normativa fue establecida, ya se dieron los 3 meses. Ahora hay que buscar soluciones financieras de parte de los bancos para que tengan una menor afectación por parte de los usuarios, ser más transparentes y que la comisión ejerza un papel de vigilante de un cumplimiento de parte de los bancos y de la demanda de parte de los usuarios. Es decir, es un tema que yo creo que se va a ir solucionando y adecuando, pero tampoco es justo que el presidente de la República, ante la ineficiencia de respuesta a la crisis económica y crisis de salud, ahora le esté echando la culpa a un sector de la economía del país que lo único que quiere es contribuir al desarrollo del país, porque está comprometido con el desarrollo del país. No es que no quiero decir que los bancos no tengan problemas, errores o abusen en esas circunstancias. Claro, hay de todo en todos los sectores de la economía, pero querer imputarle la culpa a los bancos, yo creo que no. Y también querer hacer las cosas tan rápidas como las hizo Marco Mirense, que no fueron transparentes, que no fueron en el marco que no fueron tan transparentes, y con la aprobación de su Consejo de Administración poner $47 millones en menos de 48 horas, tampoco es así. Yo creo que los bancos se deben de tomar su tiempo, tienen que ser, sí, expeditos, transparentes y generar el mejor instrumento financiero para que el hondureño no sienta un impacto en sus bolsillos. Sí, tenemos un minuto, don Carlos. No, agradecerle a don Julio Quintanilla por haber atendido y compartir con Cuarto Poder Radio Globo, al igual que don José Luis Moncada, también por siempre estar compareciendo cuando se le solicita para información de nuestros radioescuchas y televidentes. Muchas gracias a los distinguidos ciudadanos que ambos han sido funcionarios en organismos tan importantes como es Banprove y la Comisión de Banca y Seguros del país. Don Carlos, muchas gracias y a mucha honra, los dos somos liberales y de los buenos liberales. Sí, muchas gracias, Carlos. Y le agradezco, y a José Luis también. Creo de que ambos hemos contribuido a aclarar un poco más y a decir las verdades, ¿verdad? Porque se trata de una cosa muy seria en el sentido que la gente espera que se le solucionen sus problemas, ¿verdad? Y creo que no es eso lo que ha estado pasando, porque la comunicación se ha tardado. Hasta el 15 de junio enviaron una circular ahí que realmente no es muy, como le dijera, no es oportuna. Esto debió haberse enviado desde el mes de marzo. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, don Julio Quintanilla. Gracias, don José Luis Moncada. ¿Todavía está conectado, don José Luis? Ya, para finalizar, don José Luis, de manera breve, ¿la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es un ente independiente o hay injerencia política dentro de esta institución? ¿O injerencia incluso de la banca privada para ellos establecer a quién ponen y quién representa los intereses de la banca privada? Mire, según la ley es un ente descentralizado con una relación de dependencia del presidente de la República, pero técnicamente debe ser totalmente descentralizado, independiente y operativo. Es decir, que en X momento, en ocasiones, atiende directamente instrucciones del presidente, pues no lo sé. En mi caso particular, yo fui muy técnico. Bueno, mil disculpas a don José Luis Moncada, se nos fue hoy sí la transmisión. Don Julio Quintanilla, muchas gracias. A la orden, compañero, cuídense. Un placer. Don Julio Quintanilla, expresidente del Banco Nacional de la Producción y la Vivienda, y don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Un tema que sigue y lo vamos a seguir abordando a las 6 de la tarde a través del Canal Hondureño de Televisión. Sintonícenos de 6 a 7 de la noche. Mi nombre es Ramón Ochoa. Le esperamos mañana en otro programa más de Radio Globo de 4 a 5 de la tarde. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.